Buenos días. La palabra de hoy tiene por nombre Los milagros de Dios tienen propósitos. Un propósito principal de los milagros es revelar la naturaleza de Dios. La falta de milagros obra como un ladrón y roba preciosas revelaciones que están al alcance de todo hombre, mujer, niño. Nuestro deber para con la humanidad es darle respuestas para lo imposible y un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro debe manifestar gran poder. Debemos ser testigos de Dios. Dar testimonio es representar, por lo tanto, representar a Dios sin poder es un terrible obstáculo. Es imposible dar un testimonio adecuado de Dios sin demostrar su poder sobrenatural. Es el ámbito normal para él. Jesús será la exacta representación de la naturaleza de su Padre. Su representación del Padre debe ser el modelo para nosotros. Los milagros de Dios siempre tienen que ser propósitos. Él no viene sobre una persona con poder para hacer severo o entretenernos. Las demostraciones de poder son de naturaleza redentora. La sanidad nunca tiene una sola dimensión. Aunque un milagro puede cambiar la salud física de una persona, también enciende una revolución en lo profundo de su corazón. Ambos revelan la naturaleza de Dios que nunca debe ser representada erróneamente por medio de un cristianismo sin poder. Las señales y prodigios exponen el pecado y fuerzan a las personas a tomar una decisión. Pedro, al ver la pesca milagrosa, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro había estado pescando toda la noche sin ningún resultado. Jesús le dijo que echara la red al otro lado del barco, cosa que sin duda él ya había hecho muchas veces, pero cuando lo hizo en obediencia a la orden del maestro, capturó tantos peces que casi se hunde el barco. Pedro pidió ayuda a otros barcos. Su reacción ante el milagro fue decir: soy un pecador. ¿Quién le dijo que era un pecador? No hay ningún registro de que haya habido un sermón, reprensión o cosa alguna por el estilo en el barco aquel día, solo una buena pesca. Entonces, ¿cómo llegó Pedro a tal convicción de pecado? Fue el milagro. El poder traza una línea en la arena y obliga a las personas a tomar una decisión. Las demostraciones de poder no son garantía de que una persona se arrepienta. Basta con mirar a Moisés para darnos cuenta de que algunas veces nuestro faraón se vuelve más decidido a destruirnos cuando ve el poder. Sin los actos de poder, los fariseos tal vez habrían olvidado a la iglesia que nació de la sangre de Jesús derramada en la cruz. El poder estimuló el celo de la oposición. En ellos el poder suele hacer que las personas deban decidir si estarán a favor o en contra. El poder hace desaparecer el terreno intermedio. Jesús dijo: si yo hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha realizado, no serían culpables de pecado. Quiere decir que el pecado no existía en los corazones de los judíos hasta que Él hizo milagros. El poder expone el pecado y lleva a las personas al punto de tomar una decisión. Cuando no hay poder, no estamos usando las armas que tenía Jesús en su arsenal cuando ministraba a los perdidos.
El testimonio de Dios provoca hambre de más actividad de Dios. Cuando la gente tiene conciencia de la naturaleza sobrenatural de Dios y su pacto, la expectativa crece. La expectativa crece tanto que los milagros sobreabundan. El simple acto de dar un testimonio de lo que Dios hizo puede motivar a otros a esperar y a ver obras de Dios en su tiempo. Lo sobrenatural es la clave para las ciudades pecadores del mundo. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos, pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Este versículo bíblico distingue entre ciudades religiosas y ciudades conocidas por su pecado. La ciudad religiosa tenía adormecida la conciencia de su necesidad de Dios, mientras la ciudad pecadora sabía que algo le faltaba. La religión es aún más cruel que el mismo pecado. Las ciudades a las que Jesús habla aquí vieron más señales y prodigios que todas las demás juntas. Los milagros que Jesús hizo fueron tantos que el apóstol Juan dijo que para escribirlos no alcanzarían todos los libros del mundo. Esto nos da una perspectiva de lo que significa la reprensión de Jesús sobre estas ciudades de corazón endurecido. Jesús estaba limitado en lo que podía hacer en Nazaret debido a la incredulidad de sus pobladores, pero los milagros que pudo hacer en Corazín y Betsaida aparentemente son incontables, lo cual sugiere que estas ciudades tenían una cierta medida de fe. Su dura reprensión aparentemente no se debía al hecho de que no apreciaran sus milagros. Si los apreciaban, simplemente lo agregaron a lo que ya estaban haciendo en el lugar de convertir a Jesús en el centro de sus vidas. Muchos disfrutan de la actividad de Dios, pero no se arrepienten genuinamente, es decir, no cambian su perspectiva sobre la vida. La revelación que les llegó por medio del milagro aumenta su responsabilidad y les exige un cambio que nunca se produce. La unción en Capernaum era tan grande que algunas traducciones dicen que había sido exaltada hasta el cielo. Jesús estaría diciendo que el ambiente de milagros que la rodeaba era tan grande que la convertía en la ciudad más celestial que había en toda la tierra. Si así fuera, Capernaum se convirtió por breve tiempo en el ejemplo en la tierra como en el cielo. Dieron lugar a la gran obra de Dios, pero no cambiaron lo suficiente su vida como para convertirla a Él en su principal centro de atención. Hay un mensaje en esta historia. Tiro y Sidón y Sodoma se hubieran arrepentido, se hubieran sido testigos del mismo derramamiento. Esta es una profecía profética para hoy. Los milagros que ocurran en las calles de las ciudades pecadoras de este mundo harán que ellas se arrepientan. En este secreto que nos da acceso al corazón de estas grandes ciudades, San Francisco, Ámsterdam, New Orleans, Río de Janeiro, Las Vegas, se arrepentirán si hay un ejército de santos llenos del Espíritu Santo andando en sus calles, cuidando a los quebrantados, llevando el Dios de poder a sus imposibles circunstancias. Esas ciudades se arrepentirán.
son una promesa. Están esperando que vayan los que tienen el mensaje del reino de Dios. La falta del poder cancela esta posibilidad y en su lugar es el juicio de Dios. Los milagros revelan la gloria de Dios. Las señales en sí mismos dan gloria a Dios. Alaben al Señor todas sus obras en todos sus ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Que te alaben, Señor, todas las obras. Que te bendigan tus fieles. Los milagros no solo se conmueven el corazón del hombre para que dé gloria a Dios, sino también le dan gloria a Dios por sí mismos. Los actos de Dios tienen vida en sí mismos y contienen la capacidad de dar la gloria a Dios sin ayuda de ningún ser humano. La ausencia de milagros le roba a Dios la gloria que Él debe recibir de la vida que liberan sus propias obras. Las señales y prodigios confirman quién es Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Jesús dijo a los judíos que se tenían problemas para creer que Jesús era un Mesías, simplemente miraran los milagros y los creyeran, porque una señal siempre nos lleva a alguna parte. Él no tenía miedo de a dónde los llevarían las señales. De alguna manera ese sencillo paso de creer en lo que vieran les permitiría finalmente creer en Jesús mismo. Los milagros hacen que las personas obedezcan a Dios. No me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Pablo demuestra cómo los gentiles fueron llevados al arrepentimiento por el poder del Espíritu de Dios, expresado en señales y milagros. Esto es lo que el Señor considera una predicación completa del Evangelio. No era un mensaje completo, sino había demostración del poder de Dios. Así es que, como Dios dice amén a su propia palabra, la Biblia está llena de historias de héroes que cobraron coraje para obedecer a Dios en las circunstancias más difíciles por medio de un encuentro personal con un milagro. Nada emociona más al corazón de conocer a Dios. Él tiene un poder ilimitado. Él está a favor nuestro y suficientemente grande para comenzar nuestra pequeñez. Crecer en un hogar donde hay poca o ninguna evidencia de las cosas en las que creemos, desilusionamos a una generación creada para grandes proezas. ¿Cómo recibimos el poder? Jesús ordenó al grupo de personas mejor capacitadas en lo sobrenatural que jamás ha habido en esta tierra. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidas del poder de lo alto. Aunque habían estado con Él, aunque habían experimentado su poder por medio de su propio ministerio, fue como si hubieran trabajado bajo el paraguas de la unción de Jesús. Habían llegado el momento de que tuvieran su propia unción por medio de un encuentro con Dios. El bautismo de fuego les daría su propio encuentro con Dios, encuentro continuo que los iba a ayudar a no moverse del centro de la voluntad de Dios cuando llegara la persecución. Dios les bendiga.